Dios. Y he titulado esta palabra en esta mañana, la he titulado Administradores de la Gracia. Y en primera carta que escribe el apóstol Pedro, el capítulo 4, el versículo número 10, dice el apóstol Pedro de la siguiente manera: cada uno, según el don que ha recibido, ministrelo. Cada vez que usted en la Biblia lea la palabra ministrar, está hablando de servir. En nuestro país, ministro de educación quiere decir que el primero en servir en la educación debe ser esa persona. Ministro de justicia, el primero en servir en la justicia en el país debe ser esa persona. Entonces dice: ministrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Y me quiero detener en ese versículo, y lo he descompuesto en el mejor sentido de la palabra, en varias partes, que tiene que ver con esta palabra de ser unos administradores de la gracia de Dios. Lo primero es que en ese versículo que acabamos de leer, el apóstol Pedro empieza diciendo esta frase: cada uno. Por favor, dígala usted. Mira al que está a su lado, dígale: cada uno. Y ahí en ese verso 10 yo veo un principio en esa parte, primera parte, y es el principio de individualidad. Usted se va a encontrar en la Biblia en muchas ocasiones esas mismas palabras: cada uno, cada uno, cada uno, cada uno. Y aunque la Biblia dice que la iglesia es un cuerpo, que somos el cuerpo de Cristo, entonces aunque Dios nos ve como un cuerpo, pero también Dios ve nuestra individualidad. Y ojo que estoy diciendo principio de individualidad y no de individualismo, que eso ya tiene que ver con egoísmo. Principio de individualidad. Los que somos padres de más de un hijo sabemos que cada uno de ellos es completamente ¿qué? Diferente. Y hacemos un flaco favor a nuestros hijos cuando los comparamos. Claro que los comparamos, pero lo ideal es que guardemos esas comparaciones para nosotros. ¿Decimos amén a eso? Ok, pero cuando usted empieza diciendo a un hijo: usted ¿por qué no es como su hermano o como su hermana? Ya no vamos por buen camino, porque usted puede tener 10 hijos, pero ahí sí, como dice el dicho, como los dedos de la mano, cada uno de ellos es completamente diferente. Y hay ese principio de individualismo nos muestra que hay una diferencia entre la unidad y la uniformidad. ¿Diferencia entre qué? La unidad y la uniformidad. Somos completamente diferentes, pero fuimos llamados a ser unidos. ¿Decimos amén a eso? Ok, el socialismo de este tiempo quiere llevarnos a la uniformidad, ¿sí? En países comunistas se procura que siempre todo sea uniforme, sin tener en cuenta que somos cada uno de nosotros completamente ¿qué? Diferentes. ¿Decimos amén? Entonces la Biblia dice, el apóstol Pedro dice: cada uno. Usted ve que a veces entre amigos, o cuando hay círculos de amigos, al que es diferente o al que es raro, ¿qué hacen generalmente los círculos de amigos? Los sacan. Entonces, cuando no se entiende el principio de individualidad, al que es raro o al que es diferente, se le saca del llavero. Y escuche acá, hay gente rara. Mire a su vecino. Y me llamaba la atención algo que alguien decía, y decía: una iglesia se nota que es una iglesia sana porque usted ve en esa iglesia gente rara. Y cuando yo veo en la congregación gente rara como usted o como yo digo: vamos por buen camino. A ver, lo digo porque hay gente que en el colegio no encontró su lugar,
En la escuela no encontró su lugar. ¿Qué hacían con el raro? En la familia también. ¿Qué hacían con el raro? Lo sacaban. Pero deben encontrar en medio nuestro un lugar donde se les diga o ellos sientan que son ¿qué? Bienvenidos. ¿Decimos amén a eso? Así es. Entonces, la individualidad hace que en un noviazgo o en un matrimonio los dos saben que son completamente diferentes y han aprendido a amar esas diferencias. Usted ve noviazgos o aún matrimonios de años, que eso sí me sorprende más todavía, donde es todo lo que él diga, ¿sí? Y él simplemente le dice, ¿cierto, mija? Y ella, aunque piensa diferente, ¿qué dice ella? Sí, mijo. Y él presume y dice, ¿sí ve que siempre estamos de acuerdo? Y José Ordóñez decía que cuando una pareja, siempre todos que pensamos iguales, somos iguales y todo iguales, realmente no son iguales, sino que dice él, fue que uno anuló al otro. No han entendido el principio de individualidad. Yo les he contado que en los primeros años de matrimonio, primeros 4 años más o menos, mi esposa y yo tuvimos muchas diferencias porque queríamos cambiarnos el uno al otro a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Cuando entendimos lo diferentes que somos, aprendimos a valorar nuestras diferencias. ¿Aló? Es por eso que si usted tiene 2 hijos que cumple años en un mismo mes, usted no le va a partir una torta para los 2, ¿sí? Como el principio de individualidad, a cada uno su celebración, a no ser que sean gemelos o mellizos, eso puede ser otra cosa. Pero si en el mismo mes cumplen, en diferente día, principio de individualidad, a cada uno así. Pero es que, pastor, una sola torta rinde más el dinero, pues cómprele a cada uno un chocorramo, pero principio de individualidad. ¿En qué somos iguales nosotros los seres humanos? Somos iguales en que fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. En eso somos iguales. Y también somos iguales ante la ley, por lo menos en teoría. Pero somos iguales ante la ley. ¿En qué no somos iguales? Pues no somos iguales en que cada uno de nosotros Dios puso un sello particular. Somos biológicamente diferentes. Cada uno de nosotros tenemos un ADN diferente, una impresión dental diferente, los que todavía tenemos algo, una huella dactilar diferente, una forma de caminar diferente, el iris de nuestro ojo, cada uno es diferente. Y el plan de las tinieblas siempre va a ser que construyamos una torre de Babel y que seamos uniformes. Cuando el llamado de Dios ha sido para nosotros, su iglesia, llamados a ser diferentes en un mundo de iguales. Ayúdeme a predicarle a alguien y dígale, fuiste llamado a ser diferente en un mundo de iguales. ¿Se acuerda de Daniel y sus 3 amigos? Ellos fueron no raros, fueron diferentes en medio de una sociedad que quería ponerlos a todos de manera uniforme. Y es que escuche, ¿por qué hablo del principio de individualidad? Porque sin individualidad no hay responsabilidad. Otra vez, sin individualidad no hay responsabilidad. Por eso hay un dicho que dice que cuando el patio es de todos, nadie lo barre. Entonces el apóstol Pedro empieza diciendo cada uno. El versículo 10 sigue diciendo, bueno, Pedro, ¿cada uno qué? Entonces sigue diciendo el verso 10, cada uno según el don que ha ¿qué? Recibido. A cada uno de nosotros Dios nos dio regalos, o nos dio dones, o nos dio capacidades. ¿Aló? Hay talentos naturales. Cuando usted nació biológicamente,
usted fue equipado con talentos naturales. Usted ve niños que desde un principio empiezan a mostrar una inclinación al ejercicio de un talento natural. Y usted dice, pero ¿de cuándo acá? Fue un regalo de Dios. Pero cuando nacemos de nuevo en Cristo, se nos fueron dados dones espirituales. ¿Aló? Entonces tenemos tanto talentos naturales como dones espirituales. Y algunas otras cosas son capacidades que hemos venido ejercitando a través del tiempo. Entonces el apóstol Pedro dice, cada uno según el don que ha recibido. Y ahí hay otro principio, y es el principio de soberanía. ¿Principio de qué? De soberanía. ¿Qué quiere decir? Que Dios quiso, le plació hacernos diferentes y también darnos talentos naturales y dones espirituales como Él quiso. En 1 Corintios el apóstol Pedro dice que Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos en el cuerpo. Y ojo que dice cada uno de ellos en el cuerpo como Él quiso, dice la palabra de Dios. Así que no se amargue la vida comparándose con otras personas. ¿Cuántos aquí hemos caído en la tentación de compararnos con otros? Porque no hemos entendido el principio de individualidad y el principio de la soberanía. En alguna ocasión, la Biblia relata que cuando Jesús resucitó, se le apareció a los discípulos que se habían descarriado del ministerio porque habían dejado de pescar hombres para pescar otra vez peces. Se habían ido para allá. Parece que Pedro fue el de la idea. Y entonces Jesús se les aparece en la madrugada, no han podido pescar nada. Jesús los espera con un desayuno, un pescado asado, rico, delicioso, y los esperó. Pedro sabía que tenía una deuda con Jesús porque la última vez que lo vio fue en el momento cuando había acabado de negarlo 3 veces. Así que después de haber desayunado, Jesús se lleva a Pedro caminando sobre la playa, caminando en la playa y preguntándole cosas. Pero el apóstol Juan, que era un poco curioso, por no decir chismoso, qué pena Juan, se fue detrás de ellos. Siempre me he imaginado la escena haciendo que recogía caracoles y queriendo escuchar la conversación. Y ya un momento que Pedro se sintió rayado, se sintió incómodo, y le pregunta Pedro a Jesús, le dijo, ¿este man qué? ¿Qué? Porque Jesús le había dicho a Pedro que era lo que tenía para él, pero Pedro quiere saber, otro chismosito, quería saber qué con Juan. Y Jesús le responde a Pedro de la siguiente manera y le dice, ¿qué a ti? Otra versión dice que Jesús le dijo a Pedro, ¿a ti qué te importa? Sí, sino que Jesús era diplomático. Entonces, ¿y qué a ti? Y le dijo, sígueme tú. Si yo quiero, le dijo Jesús, si yo quiero que Juan quede y no muera hasta que yo venga, pues yo lo hago. Pero en cuanto a usted, sígame. ¿Aló? ¿Principio de qué? Soberanía. Levante su mano derecha y diga esto, diga, la envidia me roba el privilegio de disfrutar la vida. ¿Hola? Otra cosa es que usted admire a alguien, pero cuando empezamos a guardar envidia en el corazón, dejamos de vivir. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, el principio de soberanía, ¿qué significa soberanía? Le pregunté yo a alguien en esta semana y me dijo una respuesta que me pareció tremenda. Porque me dijo, pastor, soberanía es creer que Dios tiene el control. ¿Él tiene qué? El control. Si usted ha puesto su necesidad, su vida, su petición delante de Dios, descanse en paz. Él tiene el control.
y Él hace como Él quiere. Y como yo sé que Dios para mí tiene lo mejor, porque la voluntad de Él es buena, agradable y perfecta, voy a confiar en Él. ¿Aló? Si yo veo que otros caminan a más velocidad que yo, o de pronto aparentemente les va mejor, no me voy a amargar la vida. Yo sé que Dios conmigo tiene también un propósito. Entonces, Carlos Spurgeon dijo lo siguiente, dijo: la soberanía de Dios es la almohada sobre la cual el cristiano recuesta su cabeza. ¿Y usted por qué puede dormir tan tranquilo? Porque yo sé que Dios tiene el control. Y así tiemble la tierra. Me acordé de algo. Ok. Principio de soberanía, dice. Entonces el apóstol Pedro dice: cada uno según el don que ha recibido. El regalo que le tocó a otro, quizá no le tocó a usted le tocó un regalo completamente ¿qué? Diferente. ¿Hola? Principio de soberanía. Entonces sigue diciendo el verso 10, el apóstol Pedro: cada uno según el regalo o la capacidad o el talento que ha recibido, dice el verso 10, ministrelo a los otros. Y ya les dije que ministrar es servir a otros. Cada uno de nosotros tenemos diferentes dones y capacidades. Ojo acá, que le robaríamos a Dios la gloria si usted no pone en servicio de otros ese don que Dios le ha dado. Piense por un momento, o si usted tiene un familiar cerca que le conoce, dígale a ese familiar cuáles son los dones y talentos que usted ve en él o en ella. Por favor, haga ese ejercicio. Yo hago un paréntesis aquí en la predicación. Si usted tiene un familiar al lado, cuéntele y reconózcale un don, un talento, una capacidad que usted ve que esa persona tiene. Yo espero, tranquilo. Yo tomo agua mientras tanto. Ok, entonces yo porque quizá alguien diga acá: pero yo ¿para qué soy bueno? Yo no soy bueno para nada. Quizá alguien dice: pastor, mi mamá siempre me dijo que yo no era bueno para nada. Sí, pues déjeme decirle algo, que aunque usted no vea sus dones, talentos y capacidades, usted los tiene, porque la Biblia dice: a cada uno. ¿Aló? Y si usted no lo sabe, usted debe descubrirlos. Y nosotros como padres tenemos, escucha acá, la obligación, la demanda del cielo, de ver en nuestros hijos cuáles son los dones, capacidades o talentos que Dios les ha regalado. Mire, acá lo vemos en nuestros hijos. Nuestro hijo Hitzan desde pequeño mostró un gusto por la música. Sí, yo recuerdo que yo empecé a enseñarle a él algunas cosas de la música, y yo a veces con mi esposa vemos videos cuando él estaba pequeño. Era un piano más grande aquí y él quedaba colgando, quedaban las manos así, ¿sí? En ese lugar. Ahora, entonces dijimos: bueno, Dios le dio el talento a él de la música, entonces hágale para la música. Hoy en día él me enseña a mí. Él me tiene paciencia a mí. Le toca tenerme paciencia. Y él me corrige a mí musicalmente. Nuestra hija tiene un don tremendo para las artes. Todos estos murales que usted ve acá que se ha hecho, ella lo hace. Y ella marca cuadernos, publicidad comercial. Ella, pero tiene una destreza que
para mí hacer un dibujo requeriría cuadrículas y toda la cuestión para que quede más o menos, pero ella sabe mostrarse en los espacios y de una vez, una cosa impresionante. Entonces, tenemos como padre la responsabilidad de descubrir, Dios, cuáles fueron los talentos, cuál es el llamado que tú tienes para cada uno de nuestros hijos. Entonces, ahora el principio es que esos dones y talentos y capacidades que Dios nos ha dado, los pongamos al servicio de Dios, poniéndolo al servicio de otras personas. ¿Cuántos dicen amén a eso? Ajá. Y eso hace un empresario. Un empresario, ¿qué hace? Satisface las necesidades de otras personas. Y entre mejor sirva, pues mejor le va. ¿Aló? Y por ende hay una ganancia, una utilidad por su servicio. Entonces, respecto a este tercer principio, que lo llamo el principio del servicio, porque la Biblia dice, ministrelo a los otros, la clave está, escuche, cuando la necesidad casa con el don. Veo una necesidad, yo tengo un don, entonces yo voy a ser útil para satisfacer esa necesidad. Y quizá usted ve necesidades en su barrio, quizá usted ve necesidades en su lugar de trabajo, quizá usted ve necesidades aún en la iglesia misma, y usted tiene dones, talentos, habilidades que Dios le ha dado para que su don o su talento pueda suplir esa necesidad. Mire a alguien y dígale, es momento de actuar. Y cada esfuerzo que usted haga, escuche, para servir mejor, siempre será recompensado. Amén. Cuando usted sirva, hágalo con excelencia. ¿Cómo lo vamos a hacer? Con excelencia. Esto que yo estoy haciendo en esta hora de predicar la palabra hace parte de un don que Dios me ha dado, ¿sí? Y yo quiero hacerlo con excelencia. Yo no sé cuánta pila de sermones desde antes de los 20 años ya yo estaba predicando. Y difícilmente yo saco un sermón diciendo, bueno, vamos a sacar esto. Yo sé que la iglesia tiene mala memoria y vamos a predicarlo de nuevo. No, ¿cómo queda eso? Entonces, procuro hacerlo con excelencia. Ahora, ¿por qué debemos servir con excelencia? Escucha acá, porque lo hacemos como para Dios. Ese servicio que usted haga, hágalo como para Dios. Usted ya tiene un don, un talento, una habilidad. Añádale conocimiento a ese don. O sea, especialícese en ese don que Dios le ha dado. No se relaje. Hay gente que tiene un talento impresionante, pero ¿sabe qué he visto yo aquí entre nos? Que se relajan y dejan de especializarse y dejan de crecer porque tienen un don. Tipo Sansón, que se creen los chachos, ya tenemos un don, tenemos una habilidad, pero otras personas que no tienen tanta habilidad, pero tienen más disciplina. Y cuando menos pensaron, la tortuga sobrepasando al conejo. ¿Aló? Entonces hay personas, escucha acá, que se relajan, saben un arte, ejemplo, saben de construcción, pero dejan de crecer. Tienen un don para algo específico, pero dejan de crecer porque es un talento natural que ellos tienen. Y no han entendido que el llamado es a seguir creciendo y especializándose en ese don. ¿Cuántos dicen amén a eso? Así es. Entonces, el principio del servicio. Ministro a los otros. Sigue diciendo el verso 10, cada uno de vosotros, según el don que ha recibido, ministrelo a los otros. Y sigue diciendo el verso 10, como buenos administradores. O sea, quiere decir que hay administradores malos, pero también hay administradores ¿qué? Buenos. ¿A cuál pertenece usted? Ejemplo, Dios a usted le dio un matrimonio. ¿Cómo está usted administrando su matrimonio? Interesante pregunta. Dios le dio a usted una salud. ¿Cómo usted está administrando su salud?
Dios a usted le dio unos hijos. ¿Cómo usted está administrando la crianza de sus hijos? Dios a usted le dio influencia. ¿Cómo está administrando usted esa posición de influencia? Dios le dio a usted tiempo. ¿Cómo está administrando usted el tiempo? Dios ha puesto en sus manos dinero, poco o mucho, pero la pregunta es ¿cómo estamos administrando el dinero? Y aquí va. Dios a usted y a mí nos ha dado dones, capacidades y talentos, y la pregunta es ¿cómo los estamos qué? Administrando. ¿Aló? Y como dije hace 8 días, cuando usted y yo, mire iglesia, administramos bien lo que hacemos, lo que Dios nos ha confiado, entonces nos hacemos confiables para Dios. Y si nos hacemos confiables para Dios, entonces nos hacemos bendecibles por Dios. Pero si usted no es un buen administrador en alguna área, entonces usted en esa área, Dios dice, yo no lo voy a bendecir más porque le hago tremendo daño. Si no ha sabido administrar lo poco que le he dado, ¿para qué le doy más? ¿Hola? Por eso yo lo llamo el principio de mayordomía. ¿Se acuerda la parábola de los talentos? Este señor reunió a 3 siervos, a uno le dio 5 talentos para que administrara, a otro 2 y a otro 1. Cada uno se le dio no en partes iguales, sino conforme a su capacidad. Todos los 3 tenían capacidades para administrar eso que les fue confiado, pero solo los 2 primeros fueron buenos administradores. Entonces el principio de administración dice y reconoce que todo le pertenece a Dios y que vivimos para su gloria, para su honra y para su alabanza. Amén. Entonces, permítame enfocarme un momento, salirme un poco acerca de los dones, talentos y capacidades, para enfocarme un momento en la parte del dinero. Ya van a empezar a pedir plata, pastor. No, escuche esto. La forma en que manejamos el dinero es una demostración externa de una condición espiritual interna. Otra vez. Y agárrese porque esto va a pegar fuerte. La forma en que manejamos el dinero es una demostración externa de una condición espiritual interna. Imagínense que usted está comprando una casa, ¿sí? A puerta cerrada, como se dice. Y de pronto el vendedor le dice, mire esas cortinas que le puse, traídas de Italia. Mire los muebles, ¿sí? También traídos desde Italia, son importados. Y usted, mire esa cocina integral, ¿sí lo ve? Mire, cómo la, y usted, tremendo. Y usted impresionado. Mire los pisos de ese baño. Y usted dice, tremendo. Mire, y usted dice, no, pues esto es tremendo. ¿Y por qué lo está vendiendo tan barato? Perdón. Lo que pasa es que esta casa tiene un problema de cimentación porque tiene unas grietas, ¿sí? Entonces usted dice, no, sí, muy bonitas las cortinas, muy bonito el piso, muy bonito todo, pero que la casa tenga un problema de cimentación y que tenga grietas, ¿qué? Grave. ¿A qué voy con esto? Una casa con grietas, puede usted reparar las paredes, pero las grietas van a volver a ¿qué? A aparecer, porque son problemas de base, son problemas de cimiento, son problemas de carácter. Y necesitamos como base los principios divinos para funcionar. Es por eso, como lo dije hace 8 días, que aún podemos estudiar economía, administración y finanzas y tener un enredo en nuestras finanzas personales. Porque todo eso es cortina. Y tenemos un problema de cimientos, de carácter. ¿Aló? Ejemplo, usted quiere un lujo. Usted quiere
No sé, ¿qué lujo? Hablemos de uno. Viajar a Europa. Hay la media bobadita de viajar a Europa, ¿sí? Y todo eso. Pero usted se endeuda para darse ese lujo en lugar de ahorrar y esperar su momento. No los veo muy seguros. Entonces, ahí se puede notar en ese amén que carecemos de dos principios. ¿Cuál? El principio de la paciencia y el principio del dominio propio. Palabra de Dios. Que esa paciencia y dominio propio no es otra cosa sino un fruto del Espíritu Santo. Entonces, el apóstol Pedro dice, cada uno, según el don que ha recibido, ministrelo también a otros como buenos administradores. Y aquí va lo último. ¿De qué? Verso 10. Como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. ¿Y sabe qué significa esa palabra multiforme? Es una palabra compuesta que significa muchas formas. Y aquí va el otro principio y último, el principio de la variedad o de la diversidad. ¿Sí? Cuando el apóstol Pedro dice que la gracia de Dios tiene muchas formas. Otra versión dice esto, este versículo. Mire lo que dice: cada uno de ustedes recibió un don espiritual que debe ser utilizado para servir a los demás. Así serán buenos administradores, y ojo como dice, del generoso amor que Dios les ha mostrado o les ha dado en tantas formas. La gracia de Dios tiene infinidad de formas. Yo le hago esta pregunta para finalizar este punto, y es: ¿de cuántas maneras Dios le ha mostrado a usted que lo ama? Entonces, si ve que su gracia tiene muchas formas, le hago otra pregunta al respecto. ¿Cuántas veces Dios le ha mostrado a usted que lo ama? Entonces nos damos cuenta que la gracia de Dios es una gracia multiforme, que Dios tiene muchas maneras de amarnos a nosotros. Una de ellas es reconocer que ha puesto en nuestras manos o en nuestra vida talentos naturales, capacidades y dones espirituales. Pero ¿sabe yo también cómo sé que Dios me ama a mí? Cuando yo veo que los dones que Dios le ha dado a otros me complementan a mí. Que yo no puedo solo, que yo necesito de otros. Y ustedes, iglesia, son para mí, con los dones y capacidades que Dios ha puesto en ustedes, son para mí, ustedes para mí son una muestra del amor de Dios para mi vida. Y usted, en la medida que vea que haya personas que le complementan con los dones y talentos que usted no tiene, usted ve ahí el amor de Dios y usted diga: Señor, gracias. Y a cada hijo que usted vea en su casa o a cada miembro de su familia que es tan diferente, rayando con lo raro, dígale: Dios, ay, gracias. Gracias porque esta persona es tan diferente a mí que me complementa. No voy a competir con ella. Es un complemento, es un regalo tuyo y es una muestra de tu amor. ¿Sabe cómo termina diciendo el apóstol Pedro? En el versículo número 11 dice el apóstol Pedro, dice: por eso si alguno habla, como si dijera, si alguno tiene la capacidad de la oratoria, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno sirve o ministra, sirva conforme al poder que Dios da. Y al final dice el propósito por el cual debemos usar nuestros dones, para que en todo sea Dios ¿qué? Glorificado por Jesucristo. ¿Qué quiere decir eso? Que no usar los dones que Dios nos ha dado se traduce en robarle la gloria a Dios.
Así que si usted es de los que tiene el ministerio de la silla y no ha querido poner en funcionamiento los dones, talentos y ministerio que Dios le ha dado, usted le está robando a Dios la gloria. Dicho de otra manera, usted es un ladrón. Sonó fuerte, ¿cierto? Así que dígale al Señor en esta mañana: Señor, aquí estoy dispuesto. Este es el año sin reservas. ¿Qué es que? No, deje sus excusas a un lado. Dígale: Señor, yo te quiero servir. Donde quiera que tú me pongas, yo quiero servirte. Recuerde que el servicio y la adoración van de la mano. Jesús le dijo hasta al mismo diablo: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo que servirás. ¿Sí ve? Cuando yo le sirvo a Dios, también le estoy adorando a Él. Y al saber administrar los dones que Dios me ha dado, automáticamente estaré administrando la multiforme gracia de Dios.